Ok, voy a compartir la presentación para continuar el tema que llevamos. ¿Está compartida mi presentación? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Ok. Continuando este tema y referente a todas las características y temas que llevamos de lo que es el relleno sanitario, miremos un poco el tema de las características del terreno. Entonces aparecen como algunos principales parámetros a tener en cuenta para analizar la evaluación de cualquier terreno. Tipo de suelo, lo hemos venido diciendo. Entonces, en un relleno lo que se pretende es, se habla de que sean suelos arenosos, limosos, arcillosos. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan un buen grado de compactación, puede ser uno, los que son limos y arcillosos. Arenosos para dar una consistencia de soporte del terreno. Y básicamente este contenido nos lleva a que trate de ser lo más impermeable. Al ser lo más impermeable, tiene dos juegos. Uno, que puedo evitar fácil infiltración de líquidos lixiviados. Dos, que ese sitio, que esa tierra que me sobra en el proceso de preparación del terreno, me sirva para tapar los residuos día a día y compactar y me generen también un grado de poca infiltración o que sean más bien impermeables. Entonces es tan importante establecer cuál es esto de hacer. Entonces aparece el tema de estudio de suelos. La permeabilidad. Entonces establecer también cuál es la mayor o menor facilidad con que hay percolación de agua. ¿Sí? ¿Qué ocurre en ese suelo? Entonces también, además de hacer ese análisis de suelo, hacer una prueba de infiltración del terreno. Profundidad del nivel freático. Entonces también establecer cuál es la tabla de aguas. Debe estar a más de 3 metros de profundidad durante todo el año. Entonces es una recomendación. Entre más profundo, pues es mucho mejor. ¿Sí? Tengan en cuenta que si yo impermeabilizo bajo un elemento extraño o un elemento que coloco fuera de tierra impermeable, coloco un plástico o una geomembrana, pues va a haber más impermeabilidad. O sea, no es que va a haber, sino no se va a permitir el ingreso de líquidos lixiviados al suelo donde yo esté depositando basura. Nivel freático. Disponibilidad de material de cobertura. Debo, en lo posible, disponer en el mismo sitio de un buen porcentaje de tierra para trabajar. Entonces, el relleno, su buena operación, su materia prima, además de los residuos sólidos, su otra materia prima es la material de cobertura. Hay condiciones climáticas que a mí me afectan la operación del relleno. Entonces, yo aquí tengo una celda donde he colocado una serie de filtros. Estoy colocando drenes en piedra, ¿sí? Y me está diciendo a mí que el nivel freático o el acuífero debe estar a más de 3 metros, ¿sí? Me está diciendo que la evapotranspiración debe ser mayor o igual a 500 milímetros. Entonces, del P es precipitación, la evaporación potencial media anual y el nivel freático máximo nivel. También nos dicen este K, y este K nos dice que debe ser menor o igual a 10 a la menos 7 centímetros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? La permeabilidad o la grado de infiltración. Entonces yo lo que tengo aquí es residuos y tierra, y al final, cuando yo ya he tenido una serie de cantidad de basuras y llené mi depósito, pues coloco un material de tierra de una capa meramente unos mínimo de unos 60 centímetros, y luego lo que hay de colocamos una especie de zacate para darle belleza y todo este cuento. Entonces, hay precipitación
directamente sobre el sitio y también hay una evaporación. ¿Sí? Entonces, todos estos fenómenos climáticos me inyectan buenas condiciones o malas condiciones en el proceso de operación. ¿Ya? Entonces, en la operación debo ser lo suficientemente estricto de cumplir esos, yo diría que esos tres condicionantes. Una, no lixiviados que se infiltren en el terreno. Dos, el caso de recolección de gases. El tres, es la geomembrana. Y cuarto, diría yo que es el tener material de cobertura. Aquí hay acciones y yo ya terminé esta fase. Pues estoy colocando aquí unos sistemas de evacuación de aguas superficiales o de escorrentía. El agua corre para estos lados como si fuera una vía, agua que no se infiltra en el sitio. Entonces es agua superficial de lluvia que se genera como escorrentía. Debo de buscarla, sacarla rápidamente del sitio donde haya basura. Condiciones de permeabilidad, que es una constante que se da en centímetros por segundo. Y aquí hay una escala logarítmica. Entonces me dice a mí que es el tema del drenaje, ¿cómo es? Pues es bueno, es malo, prácticamente impermeable. ¿Sí? Entonces aquí es un drenaje bueno. Aquí es malo y no drena. O sea, a partir de 10 a la menos 6 no hay prácticamente, el terreno es impermeable, no ingresa. Por aquí es malo, por aquí es muy bueno, o sea que de 10 a la 2 a la 10 a la menos 3 centímetros por segundo hay un buen grado de permeabilidad. En el relleno, ¿qué pasa? Hasta 10 a la menos 6 no es bueno el terreno. Es bueno a partir de que esa permeabilidad esté 10 a la menos 7 centímetros por segundo. Entonces aquí me dice también qué tipo de suelo me da eso. Entonces, aquí son gravas gruesas, cascajo, arenón, muy permeable. La arena limpia, la arena mezclada con grava, también es muy buena permeabilidad. Arena muy fina, granos orgánicos. Por aquí, suelo impermeable, por ejemplo, arcilla homogénea debajo de la zona de interpelación. Entonces, aquí por aquí, pues, ¿cuál es el suelo bueno? Suelo impermeable, modificado por efecto de la vegetación y la interpelación. Los terrenos se vuelven impermeables cuando no tiene materia orgánica y se pierde toda esta parte cuando esté mucho a la intemperie, se va saturando, se va saturando, se va saturando. ¿Okay? Entonces, por aquí nos llama, por eso nos llaman la mezcla de suelos arenosos, suelos arcillosos y suelos limosos, me dicen, son aceptables para este caso. Entonces, esta es la tabla de permeabilidad que nos dan en este caso. Llevábamos un tema de cómo se hallaba la PPC. Ya dijimos por allá que era la cantidad de basura que se producía en una semana, sobre una población, sobre una cobertura y los 7 días a la semana. Entonces, ¿qué dato tengo que tener? Tengo que tener cantidad de basura producida en una semana, cuál es la población que la está produciendo, cuánto es la cobertura de recolección que tengo y también el factor de 7 días que tiene la semana, dado que el dato está dado semanalmente. Y aparece también el tema de la producción total. Producción total es población por producción per cápita. ¿Cuál es la producción que yo tengo? Población por producción per cápita. O sea, son datos. Yo tengo, por eso en cierta forma es importante la PPC. Y estáse valorando año a año de cuál puede ser el incremento. ¿Debe incrementar la PPC en un país desarrollado? Considero que no. Porque cuando nosotros tenemos un país desarrollado, pues que debe ser conscientemente muy ambiental. Y ustedes pueden ver que los países desarrollados del mundo están por los lados de 2 kilos de basura por persona. Nosotros jugamos un tema de 1 kilo y estamos jugando un tema de que vamos a seguir produciendo ese kilo, pero vamos a decir, vamos a disponerlo en diferentes formas, vamos a tratarlo de diferentes formas, no vamos a llevar el tema que nuestra meta es relleno lo menos posible. ¿Sí?
para tener menor impacto ambiental en suelo, aire y aguas subterráneas. Entonces veamos el tema de volúmenes, áreas y taludes. Volúmenes que se llevan el relleno, qué áreas me ocupan y cómo debe ser el talud de la basura. Hay talud del terreno natural que yo lo puedo modificar y hay talud de la basura que queda expuesta a la intemperie. Entonces, tenemos que jugar ese proceso. Mire que estamos modificando un terreno para llevar un cuerpo extraño. Entonces, las condiciones de que ese cuerpo extraño, que se llama basura, debe quedarlo debidamente acondicionado y bien puesto para que no hayan deslizamientos, no hayan problemas de hundimientos, en fin. Según sea la cobertura de recolección, ¿sí? Cobertura de recolección, frecuencia, la densidad de los mismos, su producción total, cantidad de material para cubrirlos. Nos dicen que el material para cubrir, entonces el material de cobertura en un relleno está entre un 20 y un 25% del volumen compactado en el relleno. ¿Sí? Entonces, de la compactación que yo le dé al relleno, pues ese va a ser el volumen de material de cobertura que voy a tener. Entonces yo tengo un material de residuos sólidos que me dicen, ya dijimos cuánto es la producción de residuos sólidos que puede tener el relleno por día, por semana, por mes, por año, ¿sí? Y cuántos años podría yo tener un relleno. Entonces voy a establecer de qué volumen y de qué área va a ser ese relleno. Yo tengo todos los volúmenes de basura por un periodo largo para convertirlo en un área y poder decir, este municipio a 20 años de proyección, el área que requiero para relleno son tantos hectáreas. Está el tema de profundidad. Pues mire que tengo volúmenes y áreas. ¿Cómo relaciono yo volúmenes y áreas? ¿Área qué es? Área es largo por ancho. ¿Qué es volumen? Es área por altura. Entonces, si yo tengo un volumen de basura, yo recojo una gran cantidad de toneladas que las llevo a un carro compactador. Ese carro compactador lo lleva al relleno, lleva esas toneladas que fueron pesadas en la báscula y allá depositó, digamos, 20 toneladas que estaban compactadas a 600 kilos por metro cúbico, en fin, al grado de compactación que tenga el vehículo compactador. Y allí se deposita esa basura y queda suelta. Vuelve a adquirir una densidad diferente. ¿Y qué hace el relleno? El relleno coge esas 20 toneladas y las esparce en un área específica de L por L, por largo por ancho, y establece un H. La operación de compactación le dice que debe ser en capas pequeñas de 50 centímetros. Si es mecánico, en capas de 50 centímetros o menos para regar y compactar, y voy haciendo diferentes capas. Terminó el día, entonces dijo, el relleno dice, la altura. Yo ya determiné el área, la altura que voy a tener por día es de tantos metros. Entonces la profundidad o altura del relleno se estima según la topografía del sitio. Dependiendo de mi topografía, yo defino cuál es la altura. En otra forma lo llaman los ingenieros operadores de rellenos, cuál va a ser la cota. ¿Qué cota voy a tener en la semana primera del año? ¿Qué cota voy a tener en la semana 53 del año? La semana final. ¿Cuál cota voy a llegar? Y así sucesivamente. Entonces, pero se tiene altura por día, porque a mí me llegan, yo tengo claramente definido las toneladas que me deben de llegar por día. Aproximadamente me llegan 2.000 toneladas. Esas 2.000 toneladas las debo acomodar en un área la más pequeña posible. Entonces es porque tengo una muy buena compactación y una altura muy específica. O sea, yo voy a tener por día unas alturas muy, muy parecidas y un área igual. Si yo la basura que me llega hoy la meto en un área X y una altura Y,
mañana debo estar echando en una misma área esa basura y en la misma altura, porque yo voy a tratar de que siempre voy a tener el mismo grado de compactación. A mayor grado de compactación, a menor área y por ende mayores volúmenes de basura depositada. Si hay preguntas, me pueden suspender, me pueden llamar la atención. Hay otro tema que son las áreas auxiliares. ¿Qué áreas o construcciones voy a tener? Se deben determinar los requerimientos de espacio en el terreno que ha sido destinado para el relleno. ¿Qué áreas se necesita obligatoriamente? Los he dicho, la oficina administrativa y técnica debe haber una oficina allí, claramente un edificio. Segundo, debe tener la área de báscula. Segundo, debe tener una zona de limpieza o lavado de los vehículos. Es obligación que el vehículo que salga de un relleno le deben estar lavando al menos la parte exterior y llantas y todo eso. ¿Qué implica en el relleno? Que ahí yo necesito agua permanente. Y necesito también un sistema de tratamiento de esas aguas residuales que se producen allí. Otras construcciones auxiliares pueden ser vías. Hay vías dentro del relleno, hay vías que a veces, si son vías que son temporales. No siempre la vía interna en el relleno es la misma. Pueden haber, dependiendo del área que tenga el relleno, pueden haber algunas vías principales para llegar a los sitios donde yo voy acomodando basura año por año. Y va cambiando, y va cambiando, y va cambiando, y va cambiando. Entonces, el volumen de residuos, ¿cómo se obtiene? Entonces dice que señala este señor, obtener el volumen diario y anual. Yo puedo obtener el volumen diario y puedo obtener el volumen anual. ¿Sí? Si a mí en la báscula me están diciendo que hay 2.000 toneladas, llegaron 2.000 toneladas, dice la báscula, en el día 17 de mayo, 16 de mayo ingresaron 2.000 toneladas. Entonces yo tengo que decir, bueno, son estas toneladas, ¿en qué volumen la voy a convertir? Entonces aparece una siguiente ecuación, que el volumen diario de residuos compactados, volumen diario, es la cantidad de residuos producidos o que se llevaron al relleno, sobre la densidad de los residuos compactados y o estabilizados. Recién compactados tienen un volumen y una densidad. Estabilizados tienen una densidad diferente, por ende, un volumen diferente. ¿Ya? Okay, entonces ya voy a obtener el volumen en función de lo que yo lleve en kilos o en toneladas. Estábamos hablando en toneladas día, que si me estaban hablando de 2.000 toneladas, convertirla en kilos, pues es 2.000 por 1.000. ¿Sí? Son 2 millones de kilos. ¿Sobre qué densidad estoy yo en el relleno mecánico compactando la basura? Entonces, cada relleno tiene su dato. Y compiten los rellenos a mayor compactación, es más eficiente. A mayor compactación tiene menos área ocupada. Entonces, a menor área ocupada, más vida útil del relleno. Si yo hago funciones ambientales en el relleno, de retirar residuos para coprocesar o retirar residuos para valorizar, le estoy diciendo al relleno, más vida útil. Sí, cuando la basura llega al relleno ya está cobrada, ya me pagaron. Cuando el vehículo pasó por la báscula ya es plata, ya es plata en cash, en la bolsa. De ahí para allá yo tengo muchas oportunidades de ganar más, pero eso es función del operador del relleno. También aparece el tema de la BVA, que es volumen de residuos sólidos en el año. Entonces, el volumen de residuos anuales va a ser ¿a qué? Pues al volumen diario, pues por los 365. Entonces ya tengo día y tengo año. ¿Ok? Entonces, PPC, cantidad por año, volumen por día, volumen por año. ¿Sí? Entonces, no es necesario uno aprenderse la forma, sino deducir con los datos que voy teniendo cada caso. Volumen de material de cobertura.
por ya lo mencioné, está entre el 20 y el 25% de los residuos recién compactados que se colocaron allí. ¿Por qué hago recién compactado? Lo que compacté esta semana es recién compactado, pero lo que compacté hace 20 años o 15 años es otra condición. Porque yo he colocado basura, tierra, basura, tierra, basura, tierra, basura, tierra y estoy haciendo un edificio. Entonces, la basura que está más abajo está más compactada dependiendo del grado de fecha que tenga. Entonces aparece que el material de cobertura, ¿cómo se calcula? Entonces, el material de cobertura en metros año, yo lo puedo calcular ¿con qué? Con el volumen anual compactado multiplicado por un factor de material de cobertura, que está dado entre un 20% y un 25%. Matemáticamente usted multiplica esto por 1,20, 1,25, obtiene. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ingeniero del relleno? ¿Qué es lo más conveniente? Pues mire, buena compactación. 2, menor cantidad de material de cobertura. Cuando yo hago una muy buena compactación, estoy teniendo menor área para tapar. ¿Sí? Y hay rellenos que toman la decisión, ese 20, estas son recomendaciones, 20% a un 25%. Hay rellenos que hablan de 10. Se la juegan. ¿Queda bien tapada la basura con un 10% de material de cobertura? ¿Sí o no? Entonces, este es un tema que también se la juega el dueño del relleno o el que está haciendo la obra de relleno, porque a mayor índice, más tierra. Y yo cuando hice el estudio de suelos y cuando tuve topografía del terreno y hice estudio de suelos y hice diseño de cómo se iba a construir y operar el relleno, ¿sí? Yo tomé ya, me dijo, vea, este terreno me va a brindar tantas toneladas o tantos metros cúbicos de tierra. Y él lo convierte en metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos? Vean, ¿cuántas vagonetadas voy a tener aquí de material de cobertura para tapar ese volumen que ya lo tengo? ¿Será que lo tengo, que esa tierra la tengo aquí mismo en el terreno o me va a faltar un 50%? Entonces tiene que pensar, ojo, ¿dónde voy a comprar ese otro 50% y cuánto me vale esa tierra traída aquí en el relleno? ¿Ya? Punto importantísimo de la selección del sitio. Es un punto meramente muy económico y meramente muy operativo. Si no hay tierra, como dicen por ahí, si no hay cacao, no hay chocolate. Entonces, es vital acá. Entonces, vayan mirando las formulitas que más adelante se van a ocupar como para hacer ese análisis claro de cuál es la necesidad o cuál es el área que yo debo tener para yo programar un relleno para una comunidad o comunidades. Densidades. Densidades típicas para el diseño de celda diaria de operación. Densidades. Entonces, hablan aquí de varias densidades. Entonces, dice, basura en el recipiente de su casa. O sea, en su cajita o en su bolsa, la basura domiciliar está en su casa entre 105 y 210 kilos por metro cúbico. Les hago las siguientes advertencias. Si usted toda la basura, toda la chava en la bolsita, es una densidad. Si usted está haciendo compostaje en su casa, ya la densidad de su basura que va a sacar es otra. Si usted retiró lo valorizable, le quedó otra para llevar a la acera para que la MUNI se llevara eso, hay otra densidad. Entonces, todos estos temas, estos datos están orientados a ese caso. Basura suelta de 200 a 300. O sea, cuando usted lleva toda la basura y la pone en un sitio, la saca a la bolsa, está en ese proceso. Basura compactada manualmente. Miren, en el relleno manual adquieren densidades de 400 a 500 kilos por metro cúbico. Es lo mismo decir 0.4 toneladas metro cúbico. Se divide cuánto pesa, cuántos kilos por metro cúbico.
Entonces, 1 kilo, 400, 1 tonelada, son 1000 kilos, para que ustedes tengan ese dato, que a veces aparece tonelada metro cúbico. Basura estabilizada utilizando compactación manual. Entonces, aquí es basura recién ya estabilizada, sube un poquito, de 500 a 600. ¿Sí? Entonces, mire que el relleno cuando se va compactando por el tiempo, el manual pasa en esto. ¿Qué pasa en el caso de la máquina? Entre 600 y 800. Entonces, la densidad en el relleno mecanizado está del orden está en 600 recién compactados y unos 800 ya estabilizada. Hay rellenos que superan estos datos porque se tiene un muy buen equipo. Entonces, ¿de qué depende mi grado de compactación en un sitio? De un buen diseño, de una muy buena conformación de la basura que yo llevo al sitio por día, de una muy buena compactación. Uno, si yo compacto basuras, que hago una capa de 1 metro y le paso una máquina, hace compactación. ¿Qué pasa si yo hago capas de 50 centímetros y compacto otras 50 centímetros y compacto? Entonces, a menor tamaño de la capa de basura a ser compactada en el relleno, es mi eficiencia en compactación. ¿Qué lleva a eso? Que a menor celda, a menor capa, pues va a haber más tiempo. Entonces, tiempo versus calidad de compactación. Tiempo es pagar máquina y obrero. Pero si yo compacto bien y tengo menor área, puedo estar ganando. ¿Sí? Porque no es lo mismo poner la basura a 800 de entrada, que yo la pongo de entrada recién compactada en 800, que me va a dar por allá estabilizada los 1000. Va a dar 1 tonelada por metro cúbico. ¿Ok? Volumen del relleno. El volumen de relleno se calcula para cada año, que puede obtener el total de esto, realizando una suma acumulada hasta el final de la vida útil y periodo de diseño. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ir calculando. Entonces me dice, volumen del relleno. ¿Sí? Mire que el volumen de relleno tengo volumen estabilizado de basura, más un volumen de material de cobertura. Entonces, el volumen del relleno, hay volumen de basura, hay volumen de material de cobertura, y el volumen total del relleno es basura estabilizada más material de cobertura. Y eso, de acuerdo a las unidades que tenga, yo lo tengo por día o lo tengo por año. Lo ideal es hacerlo por año. Entonces, volumen del relleno en el año 1, anual. Entonces, en ese año tengo tanto volumen de residuos debidamente estabilizados y tapados con tierra. Volumen, volumen, volumen. PM, que es el material de cobertura. Área requerida. ¿Cuál es el área requerida? Se tiene ya volumen. Ahora, con la profundidad o altura que va a tener el futuro relleno cuando terminó su vida útil, ¿sí? Puedo yo estimar cuál es el área. Volumen del año 1. Por basura estabilizada, volumen de material de cobertura, tengo tantos metros cúbicos del año 1. Si en el año 1 mi altura va a ser 5 metros, ¿cuál es el área? Y así sucesivamente puedo hacerlo, puedo irlo variando por año. Que yo te decir que este relleno, el diseño me dijo, aquí voy a tener una cota, de la cota 100 voy a llegar hasta la cota 150. Entonces este relleno en promedio me va a tener una altura de 50 metros. Vamos a preguntar por dónde anda la altura promedio del relleno de acerrín. Espero que no nos cancelen, no nos cancelen nuevamente la visita. Entonces podemos decir, el promedio de la altura del relleno de acerrín en su vida útil son tantos y tantos metros. Entonces el diseñador lo que dice es tener en el año 1 qué volumen tengo, en el año 2, en el año 3, entonces suma los volúmenes y dice, los volúmenes aquí en 20 años van a ser tantos. Por una altura promedio de 50 metros,
entonces el área que yo voy a ocupar en este relleno es tanta. Entonces ya finalmente, en dónde entonces digamos que área del relleno sanitario, volumen, igual al volumen y la altura que yo tengo acá. La profundidad media del relleno en metros establecida de acuerdo a la topografía generalmente es la altura de la celda de operación, es decir, la altura que va a alcanzar los residuos en un espacio diario que se va a utilizar para disponerlo. Según este señor, es un factor volumen-área. Él habla así que calculado como 10 metros de residuos por 1 metro cuadrado de área. 10 metros por 1 metro cuadrado de área. Es hablando en esos temas. ¿Sí? Entonces, son datos para uno calcular. A mí me dice el alcalde, vea, yo quiero hacer aquí un relleno sanitario, aquí están los datos de población y todo aquello, aquí están dando, ¿cuál puede ser el área? Yo quiero un área que me dure siquiera 20 años, que aquí no haya problemas durante 20 años, hay que buscar otro sitio, algo estilo. Que en 20 años nosotros no estemos llevando basura en rellenos, es otra película, pero yo quiero darle solución por 20 años a este problema de las basuras en este municipio. Casi que estamos, yo estoy diciendo, señores alcaldes del área metropolitana de San José, incluido Cartago, por decir algo. San Ramón lo veo, pues no sé, hasta San Ramón es la área metropolitana de San José. Señores municipios de San José, vengamos a hacer una reunión porque nos tenemos que poner muy inteligentes de cómo es que vamos a disponer la basura de nuestros cantones. Y todos piensan, entonces vienen los magos de Europa y Estados Unidos, vean señores, a ustedes que ya producen 3.000 toneladas entre todos, les vamos a hacer una especie de pirólisis, o le vamos a hacer un incinerador, le vamos a hacer un gasificador, listo. Y yo sé que hay propuestas en Setena de eso y Setena las ha tenido quietas. ¿Por qué? Porque ninguno ha llegado a cumplir el contexto de gases, de emisión de gases. Entonces, se sigue dando. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el relleno, cuál es el sistema de incineración que hay en Latinoamérica? Desde aquí de México allá a Chile. Ningún país latino, incluido México, tiene. Yo creo que los gringos tampoco la tienen muy bien pintada. Entonces, el tema va orientado por otro lado, por ahora a nivel latino, pienso yo. Va por relleno sanitario y, señores, hagamos el proceso de una buena valorización y un buen manejo de residuos orgánicos. Allá vamos. No veo otra alternativa, pero se tienen que sentar los municipios y decir, ¿cómo vamos a solucionar el problema individualmente? Bueno, entonces hágalo cada uno. Pero la gran pregunta que yo les hago a ustedes, que le hice la pregunta también a la ingeniera de allí, ¿el Ministerio de Salud será que es el que toma la decisión? ¿El MINAI? ¿Quién más? Ok. Y es una tarea interdisciplinaria de muchas profesiones, de muchos profesionales que deben intervenir allí, desde empezando por la parte social, siguiendo por la parte financiera y la parte técnica, que aparecen los civiles, los hidrogeólogos, los ingenieros ambientales, los ingenieros de construcción y todo el tema aquello financiero y social. ¿Sí? Ok. Entonces, vemos ya ahí como el tema del área requerida para un volumen específico año por año, recomendación año por año. ¿Sí? Área requerida para infraestructura. Entonces, yo tengo área para echar basura y tierra, pero yo tengo que hacer otras obras que pueden ser temporales. Y hay unas temporales y otras que se quedan allí. El edificio administrativo, pues no lo van a botar, va a quedar servir para algo. La báscula de pronto sí se la llevan. ¿Sí? Ok. El sistema de tratamiento de aguas residuales queda. Desde que se inició hasta que se terminó el relleno sanitario, ahí está el sistema de tratamiento de aguas residuales que ha ido creciendo, ha ido disminuyendo, pero ahí queda y hay que seguirlo operando, administrando. Entonces, en un relleno se necesitan áreas adicionales para el tratamiento inicialmente de aguas lixiviadas, o sea, plantas de tratamiento, vías de acceso y vías internas, caseta de vigilancia, registro, zona de pesaje, patio de maniobras y un cerco perimetral.
Ese cerco perimetral lo plantean como usted, lo dan de diferentes situaciones, vivo, en fin, bodegas de insumo y instalaciones sanitarias. Entonces, hay una serie un área auxiliar, que ya, ese área, ese cerco perimetral o ese retiro, ¿sí? Mire que le están pidiendo el retiro al relleno de Torrúcalas de 50 metros. Entonces, 50 metros por el área del relleno es un tema importante. ¿Sí? ¿Cuál es el perímetro del relleno? Y tengo que dar 50 metros al lado y lado. Pues, ¿cuál es la suma? Asume. ¿Qué área me da? Entonces, eso es un dato interesante. Si yo lo retiro, me los cuestionan y me los dan bien grandes, entonces el área del relleno va a ser más grande. Entonces, aquí aparece otra situación interesante de que yo tengo que pensar de que ese relleno sea lo más amigable con mi entorno. Entonces, por acá hablan de que los rellenos de gran tamaño y operación, pues van a requerir laboratorios de gases y aguas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tiene el relleno de la Carpio? Tiene una instalación para producir energía. La Uruca lo va a tener que construir, entonces va a tener que tener un área específica allí. Como ya el relleno está terminando, pues supuestamente cuando no vuelva a llegar basura al relleno de la Uruca, pues desaparece el coprocesamiento. Entonces esa área que tiene ahí va a servir para otras actividades de cierre técnico. Una, pues construir una planta para recolección de gases y producir energía. Ok. El amigo dice que el factor de área adicional, mire el dato que nos dice, entre un 20 y un 40%. De ese valor que yo tuve de área para basura y material de cobertura, me están diciendo entre un 20 y un 40% debo aumentar el relleno para aumentar el área del lote, para yo tener una muy buena operación y por ende ese cierre técnico final adecuado. Cierre técnico que dura muchos años. El relleno de Ribazul se cerró como en el 2002-2003 y ahí están en cierre técnico. El de los mangos se cerró posteriormente y ahí está en cierre técnico. ¿Ya? Ok. Entonces aquí se da ya el final de lo que yo quiero del área total del relleno. Entonces el área total del relleno sanitario en metros cuadrados, pues va a ser el factor de aumento, ¿sí? Más el término de ARS, área de residuos sólidos, que la vimos anteriormente. Entonces aquí va a haber 1.20 o 1.40, entre 1.20 y 1.40. El más conservador dice, yo no voy a comprar sino el 20% más. ¿Sí? Aquel que quiere ser muy previsivo y aquel que dice que es mejor que sobre, que no que falte, entonces habla, dice, 1.40, un 40%. ¿Qué le pasa al proyecto que dijo que el área auxiliar es 1.40%? El lote es más grande. Entonces va a haber un costo de inversión más alto de la compra de ese terreno. ¿Ya? Yo creo que no sé, no he visto ningún tema de que un propietario alquile el terreno para que allí construyan el relleno. Pues tiene que ser muy visionario. En primer lugar, pues sí, recibe un alquiler mensualmente interesante y debe ser muy visionario, que tiene que ser tan inteligente que a mí me tienen que entregar el relleno ya pagado el cierre técnico, que yo que soy el lote y se acabó el relleno, me van a decir, usted que es el dueño del lote, usted tiene que hacer el cierre técnico, está muerto. No hizo negocio. Básicamente tiene que ahorrarse lo que le pagaron de alquiler para hacer eso. Pero si hay un visionario de que ahí va a haber un sitio muy acondicionado para un justo futuro de este orden y la persona que el lote lo tiene es visionario, pero bueno, son otras cosas. Todo negocio tiene sus diferentes aristas y hay negociantes en todas partes. Lógicamente que nadie pierde. ¿Cierto? Yo no he visto que nadie pierda. Entonces, ahí prácticamente está ya definido el área total del sitio. Mire todas las formulitas y todo lo que ya, entonces yo lo puedo organizar esto en esta tablita. En esta tablita que tiene mal contadas, tiene 14 columnas y que tiene año. Yo debo de tener la población año por año.
Si yo tengo la población en el año 0 y no tengo la población en los otros años, pues consultas. ¿Cuál es el crecimiento poblacional dado por la institución regulatoria nacional? Producción per cápita, pues también tengo la producción per cápita que la calculé en el primer año. ¿Cómo crece año a año? Entonces yo voy a tener datos diferentes. Yo voy a tener la población aquí, voy a tener la PPC aquí, que empezó en punto 8, aquí está en punto tal, ta. Cantidad de residuos sólidos diaria, kilos día. Pues, ¿qué es lo que dice? Aquí tengo habitantes y aquí tengo kilos habitante día. Pues si yo multiplico la 1 por 2, me da la 3. Kilo día. Columnas hacia abajo, filas. 4, ¿cuál en toneladas? Pues si yo aquí tengo kilos día, para pasarlo a toneladas, pues hago la tarea, hago la conversión de kilos a toneladas. El acumulado, pues entonces aquí tengo el acumulado del año 0, aquí tengo el acumulado del año 0 del 1, entonces aquí tengo una suma de este y este, y así sucesivamente voy sumando el anterior, y voy a llegar al año 9 con la gran cantidad, o el año 9 sería el año 10, voy a tener cuál es la cantidad de basura acumulada. Voy por ahí con esa columna 5. Va aquí, volumen metros cúbicos, entonces residuos compactados, diaria. Es que hago acá. Tengo producción diaria y lo convierto en ¿qué? Metros cúbicos. Aquí tengo, aquí la tengo diaria, aquí tengo kilos. La densidad es tanto, compactada es cuánto, según el dato que me den a mí, que tenga el dato. Entonces yo tengo aquí diaria. La quiero en qué datos, démosla en volumen, me la dan en metros cúbicos, démosla en metros cúbicos, ahí me dice metros cúbicos. ¿Cuál es anual? Entonces, aquí es diaria, la multiplico por 365, me da anual, la formulita que se dio en este caso allá. Función, densidad y 365. Material de cobertura, diaria. Entonces, ¿qué volumen de basura compactada tengo? Donde tengo basura compactada diaria. Aquí tengo metros cúbicos. ¿Sí? ¿Por qué factor lo va a tener? Tanto. Un 20%, un 25%. Anual, 365. Relleno estabilizado, entonces la 10. De la 10, ¿qué es? Tengo una basura aquí anual, ¿sí? Que está compactada, la paso a una basura estabilizada, la convierto en un volumen adicional. O cojo tengo esta diaria y la convierto a la estabilizada que me dan. Entonces la columna 10 es la 3 por la densidad estabilizada. Metros, año. Todo añito. Relleno sanitario, metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos tengo acá? Entonces aquí tengo ya basura estabilizada anual y le sumo el material de cobertura. Entonces aquí tengo año, basura más material de cobertura estabilizada. Acumulado, entonces este dato es igual acá y aquí va cambiando que voy sumando el anterior con el siguiente, así sucesivamente. Aquí tengo cantidad de ¿qué? Acumulada por el año 0 de basura más tierra estabilizada. Área requerida en el relleno sanitario. ¿Sí? Área requerida en el relleno sanitario. ¿Qué hago aquí? Pues aquí puedo hacer ¿qué? Puedo hacer varias cosas. Me relleno. Entonces cojo, ¿qué tengo? Aquí tengo este total, lo divido por la altura. Divido por la altura promedio que voy a tener el relleno. Y esta me da aquí un área. Y esta área la multiplico por un 20 o un 40% y obtengo el total. ¿Ya? Y al final voy a tener un área, aquí al final acumulado voy a tener acá, aquí pongo total por año, año. Mire que aquí, si la hago con la acumulada, entonces aquí al final tengo un área total. ¿Sí? Y esta sería el área total que usted quiere. Hay veces no multiplico, no lo multiplico, sino que dejo aquí solamente para relleno, área requerida para el relleno. Entonces a esta área final la debo multiplicar por 1,4 por 20%, 40%. Y esta tablita me da a mí
Es decir, el requerimiento de área para disponer las basuras de este cantón en 10 años es tanta área. ¿Sí? Usted hace esta tablita, si usted va a trabajar en esta área de residuos sólidos, en la disposición final, usted hace esta tablita y ya haciendo esa tablita usted va tomando decisiones de acuerdo a la población de tanto, la PPC muy similar, usted ya puede estar dando datos muy aproximados, a veces sin hacer la tabla. Entonces, esta es una forma de uno establecer eso. Ya tengo claro ese caso. Hayamos visto volúmenes, áreas, taludes. En la charla se habló algo de taludes y hay talud terreno y hay talud basura. Mire que el terreno es el que me va a soportar la localización de la basura encima. Pero la basura va a quedar, dependiendo del terreno, a veces por 3 lados libres. O, de acuerdo a la posición, si voy haciendo montaña, van a estar a la redonda libres y asentadas sobre una capa de basura y tierra. Entonces va a tener taludes como en una columna. Estoy haciendo un cono o una columna y me están quedando taludes al lado y lado y lado y lado y lado. ¿Sí? Puede ser una superficie de terreno natural y la basura ya está dispuesta. Entonces los taludes se describen en esplaneaciones lateralmente. Entonces dice talud en cortes y talud en terraplenes respectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo este terreno. Esto es terreno natural. Y yo lo que voy a hacer es que voy a retirar todo esto. Retiro todo este material, lo retiro y me queda una zona aquí abajo y un talud con una inclinación X. ¿Sí? Este es el más normal. Entonces ya esta es el terreno debidamente conformado, Aquí hacen una cosita que es como con una pendiente a este lado, y aquí yo lo voy a tener aquí es el filtro de lixiviado. ¿Sí? Y si esto tiene una longitud específica, yo estoy colocando aquí, cuando llene todo esto de basura, voy colocando chimeneas de gas sucesivamente, porque yo quiero echarle basura. Entonces, mire, este es el talud natural del terreno. Y tiene una X y tiene una Y. Sino que ustedes se acuerdan cómo se calcula el porcentaje dependiente de un talud. Por ejemplo, usted sale del edificio y ambiental y se va por la vía allá al fondo, se va por esa vía subiendo hasta llegar hasta donde está la estación de climatológica y sube una lomita interesante y después es plana. ¿Qué pendiente tiene esa sección cuando usted sale del edificio de ambiental? Y si usted sigue bajando para meterse por la vía al edificio de química, comienza a tener otra pendiente y va a ser diferente. Cuando está al frente del edificio ambiental, casi que es plana. Cuando coge para el edificio de química, vuelve otra vez a tener una pendiente. Y si va a salir hacia la sala, hasta el punto de la estación meteorológica y va a seguir para el estacionamiento de los carros del T, pues va a haber pendientes diferentes. Entonces, la pendiente es la distancia que yo recorro en X y subo. ¿Qué distancia recorro yo horizontalmente para subir una pendiente? A mayor pendiente, pues yo tengo mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer mayor esfuerzo para transcurrir en esa loma que tiene una X muy bajita. ¿Sí? Entonces, aquí también hay otra situación que el terreno es en otra condición. ¿Qué pasa por aquí? Aquí tiene esta condición acá. ¿Sí? Entonces, el terreno va a quedar así en este concepto. Entonces, aquí es donde también yo voy a tener el caso de apoyar la basura. En ese caso, aquí hay un tema donde voy a apoyar la basura acá, en este caso, y me queda el terreno con esta pendiente. Yo voy a tener aquí, acomodar la basura en este costado, pero mire la talud del terreno que tengo. ¿Sí? Y aparece el término, nuestro lo llaman S, y por lo general, o X, este vertical siempre se coloca al 1. Entonces,
la extensión S o la extensión horizontal, ¿cuántos metros contra 1? Siempre se mide así. Ahora vamos a ver cómo se mide el tema cómo se expresa el tema de talud. No sé si ustedes lo han visto en algunos planos. Entonces, aquí hay diferentes tipos de talud. Veamos el primero. Talud único. Entonces, este tiene una altura H, ¿cierto? Este es el terreno natural y lo que voy a hacer yo es retirar toda esta tierra para que me quede esto libre para yo llenarle basura. Entonces, ¿cuál es la pendiente de este talud? Va a ser S entre 1. Perdón, va a ser 1 entre S. ¿Sí? Casi viendo que es la tangente. Sí, ¿cuál es la pendiente? Aquí en este caso sería 1 sobre S. Entonces uno tiene que tener cuánto es S. Y a uno le hablan pendientes de 20%, del 50% y hablan de 100%. Entonces, ¿qué quiere decir cuánto es 100%? Que este 1 y ese es 1. Ese es 1. 1 sobre 1 casi siempre da 1 por 100, 100%. 1 y ese 2 es una pendiente de ¿cuánto? 1 sobre 2, tanta pendiente. 1 sobre 3, tanta pendiente. ¿Ya? Y la explicación que les hago acá es un solo talud. O sea, es un talud con una pendiente X, pero muy largo, que puede ser estable. Cuando usted va por la vía 27, me imagino que todos han ido a Jacob por la vía 27, se encuentran unos taludes un poco que son casi 100% la pendiente. ¿Qué genera esos taludes de 100% de pendiente? Inestabilidad por efecto de lluvias. ¿Por qué? Porque tampoco le hicieron unos buenos drenes en el talud o en la parte superior. Eso es construcción. Si aquí fue diseñado así y así lo construyeron, pues sabían que iban a tener problemas en invierno. Ahora tienen los problemas en invierno, pero el que tiene el problema no es la empresa, sino el chofer. Los que vamos de paseo, que cuando llueve por ahí estamos muertos de miedo que se nos venga un bloque de esos encima. No sé si les ha pasado pasar por ahí en un buen aguacero y una presa. Y no saben ustedes si devolverse o seguir o pedir al santo que quieran que no se venga una buena piedra o un buen barranco. Tal vez muy largos. Entonces, ustedes lo ven en vías. En el relleno yo tengo que cuidar eso, porque yo voy a comenzar a llenar esto con basura. Entonces yo tengo que hacer un talud. Tengo que hacer un talud con basura también muy proporcionado. ¿Sí? Para que no se vuelque. ¿Qué pasa con talud compuesto? ¿Sí? Por aquí hablan con este cosito de canales y cunetas de ronda. Esto es para tratar que las aguas lluvias que vengan por aquí no sigan en este proceso, sino que se desvíen, que se desvíen. Eso es lo que hay que hacer en vías cuando coloco yo un talud alto. ¿Qué pasa con un talud compuesto? Es la misma condición acá, pero ¿qué hice? Hice un talud de una porcentaje de P. ¿Sí? Y aquí hice otro con una P diferente. ¿Sí? Entonces mire que aquí este S es más grande y este S es más pequeño. ¿Dónde es más pendiente? Aquí. ¿Dónde es menos pendiente? Aquí. Y me genera que el terreno, ojo, el terreno natural es estable. Mejoro la estabilidad del sitio. Y también, como esto es continuo, yo debo hacer esto. ¿Ya? Obligatoriamente. Y está aquí abajo, como usted lo está planteando, como lo ha planteado usted, lisiviaba. De una vez acondiciono el terreno porque va a haber relleno, entonces yo necesito drenaje de líquidos, drenaje de líquidos. Ok. Talud compuesto. Talud compuesto y berma intermedia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mire, es esta misma combinación con dos que hay. Puede ser que este talud y este talud tengan la misma S, ¿sí? Pero yo le coloqué aquí un berma.
lo llamamos nosotros una especie de descanso, ¿sí? Y es muy, muy bondadoso cuando yo hago rellenos. ¿Qué pasa? Que esto es terreno natural y yo puedo generar bermas de tal forma que por ahí yo transite con temporalmente o la deje permanente porque voy a recoger aguas que se produzcan, aguas que se caigan, aguas que se produzcan acá en la basura, en la cobertura ya final, recogerlas y no transportarlas libremente por toda una gran longitud, de basura, ¿sí? Me da esta posibilidad. Esta es una condición muy, muy favorable, ¿sí? Para terrenos pendientes que se usan para rellenos. ¿Dónde? Río Azul, es uno. Van a ver en Acerrí algo parecido, que tienen algunas bermas temporales o que se quedan para el cierre técnico. ¿Sí? Son condiciones bondadosas de preparar. Si yo preparo el terreno, así más o menos lo voy a dejar final. ¿Sí? Buscando estabilidad, recoger líquidos lixiviados, colocar filtros de gases, estabilidad en la basura, de la basura más tierra que está libre a la lluvia y todo ese cuento. Mire que el terreno queda con toda un área libre en lluvias y el cierre técnico es el que tiene que decir ojo a los derrumbes, ojo a los hundimientos de las capas de basura. ¿Ya? Señor Lacarpio, ¿por qué se le fue una celda al río Virilla? Por problemas de talud. Le vino un aguacero, no tenía suficientes drenajes para recoger las aguas de lixiviados, el agua lluvia se penetró en la celda, tenía una pendiente muy alta, la celda más basura, se volcó. ¿Sí? Y lo que quedan es, perdónenme, pero ya se fue la basura al río. Señores MINAE, señores Ministerio de Salud, señores Población, perdónenme, ya el río se llevó la basura. ¿Qué pasa? No pasa nada. Ok. Y el ambiental se pone bastante molesto. Es lo que le pasa a uno. Se enoja a uno, pero nadie te hace ninguna cara. Antes te mira el mal. Entonces, describí generalmente cómo se describe este término de 1 y S1 y S2, cómo se describe. Es lo que quiere decir acá. Entonces dice que la conformación de talud en las celdas, como en terraplenes, se usa generalmente la región 3.1. 3.1. 3.1, oiga, en celdas de basura. Es decir, si yo aquí en este caso, si yo comencé a llenar aquí con basura hasta acá, llené, y fui dejando esta aquí, llené con basura, yo puedo, o mejor dicho, yo llevé con basura a este punto, todo lo otro lo llené. Aquí vamos a llenar con basura, no me deja a mí hasta este lado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la pendiente final de la basura? Entonces ellos dicen 3.1 en basura. En terreno puede ser 1.5, 1.2, 1. Entonces aquí puede ser 1.5, 1. Aquí puede ser también 1.5, 1. También. De terreno, pero mire que la conformación es diferente. ¿Sí? Mire la longitud y es la misma pendiente. Mire la longitud. Pues aquí puede ser 1.5.1. Ya aquí no es 1.5.1. Aquí puede ser 1.3, dependiendo de la pendiente. El terreno me lo dice cuando yo las condiciones. Yo mío la pendiente a ese. Te envío la pendiente a ese talud. Entonces, mire la recomendación. Basura, celdas, terraplenes de basura, 1 a 3. 1 vertical, 3 horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo camino 3 metros y subo 1. Entonces la pendiente es 30, 33. 1 entre 3. ¿Sí? En el terreno,
me desplazo horizontalmente 1,5 metros y subo 1. Es una pendiente alta. ¿Dónde, en qué pendiente me canso más? Pues me canso más en esta. Necesito tener mayor esfuerzo porque estoy caminando horizontalmente muy poco y subiendo mucho. En cambio aquí camino 3 metros y subo 1 en una pendiente controlada. Sin embargo, es preciso analizar la necesidad de algún estudio de estabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo esa basura que tengo en talud la tengo bien compactada, porque yo le puedo pasar el famoso carro, famoso, el como llaman ellos, de los vehículos amarillos, yo la voy pasando, compactadita, compactada bien el talud, le echo tierra y listo. Ya quedó la capa final, entonces le echo una capa de tierra 60 centímetros compactada. Entonces, a mucha gente hace lo siguiente, le echa una capa de 60 centímetros de tierra buena para que sea impermeable, después le echa una capita de 10 centímetros de material vegetal y le siembra zacate. Y algunos le siembran plantas de poca profundidad en las raíces. Entonces comienza a generar un ámbito, una especie de presentación paisajística muy diferente. Estabilidad del material dispuesto. Entonces, este amigo dice que garantizar la estabilidad de los residuos sólidos dispuestos tanto en el fondo como en los taludes. Hay que considerar la inclinación del terreno de piso y la inclinación de celda. Entonces hay que tener bien claro cómo acondicionar el terreno natural en pendientes, en taludes y cómo voy a terminar yo la basura más tierra en taludes, ¿sí? Para garantizar de que no hayan derrumbes, no hayan fallas en el sitio, ¿sí? Cuando se estudió el terreno, se debe haber visto, aquí hay alguna falla geológica, no lo construyo. Bueno, aquí construyen, cuando hayan fallas geológicas, construyen hospitales, van a construir un hospital en Cartago al lado de una falla geológica, pero bueno, la ingeniería dice que lo va a hacer muy fino para que no se caiga. Entonces, en el relleno, eso sí, olvídese que ahí usted no tiene muro ni tiene nada, sino que lo colocó allí bien compactado y bien tapado y listo, no más. Si hay una falla geológica, a lo mejor salga corriendo cuando no compre el terreno. En las siguientes figuras se plantea estabilidad, en este caso. Casos de estabilidad e inestabilidad del suelo y el material dispuesto. Aquí es un suelo plano, ¿sí? Y esto es basura. Entonces, aquí hay una buena estabilidad. Pues esto está bien de que la pendiente aquí está 1,3, aquí la pendiente puede ser más, aquí hablan de un ángulo de 18 grados, ¿sí? De este caso. Suelo ligeramente inclinado. Mire, aquí es totalmente el suelo plano. Aquí el suelo es inclinado. Aquí hay basura y aquí tengo una pendiente en este caso. ¿Por qué esta pendiente más alta? ¿Por qué? Porque esta longitud, esta H, es pequeña. Pero aquí esta longitud, esta H no, esta longitud horizontal aquí es pequeña. Aquí tiene una altura grande y esta es toda la longitud. Entonces, aquí esta inclinación tiene que ser, como dicen por ahí, 1:3. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tiene que estar esto en una inclinación de 3:1 para que se cumpla esto, para que la basura no se vuelque. Y jugando, suelo inclinado, que la pendiente sea menor, 5 grados. ¿Sí? Porque yo tengo, además de tener el terreno inclinado, también tengo la basura inclinada. Entonces hay una tendencia de jalar, de desplazarse. Porque esto es un cuerpo extraño, totalmente. Eso no está amarrado con nada. Está montado una bolsa, está en toda la parte inferior, que si yo le hago 4 moños a los lados, casi que puedo hacer una bolsa gigante, una bolsa de regalo. Aquí hay otro caso, cuerpo de basura inestable, el talud es demasiado inclinado. Suelo plano, mire, puede haber deslizamiento del material. Caída de material, mire, caída de material.
¿sí? Esto está libre acá, caída. Esto, muy inclinado. Suelo, cuerpo de basura inestable, suelo demasiado inclinado. Suelo demasiado inclinado con una pendiente de 12 y más. Entonces todo esto tiende a volcarse. Y si tiene agua, ¿sí? Y esta agua me genera fuerzas para acá, pues con mayor razón es inestable. Son condiciones que no debo hacer. Entonces, el terreno lo debo preparar para que sea estable. El terreno lo prepara para que sea estable. Y para que la basura que yo coloque ahí quede bien estable en su parte baja, ¿sí? En el fondo, y que lo que me quede libre quede con una pendiente muy suave, en la realidad. Estabilidad de la construcción de celdas en terrazas. Vea este caso. Relleno en terrazas para ganar más volumen. Suelo ligeramente inclinado. Entonces, este suelo, y lo estoy haciendo vea, en terrazas. Aquí, así preparo el terreno. Pero yo lo lleno, todo. Pero yo, este terreno era inclinado, entonces yo lo que hice fue generarle zona plana, zona plana, zona plana, para quitarle la pendiente continua. ¿Sí? Es generar bermas. Entonces, casi que esta es la berma 1, esta es la berma 2, berma 3 y una berma 4. Entonces, el terreno genera eso. Construcción de terrazas al fin de comenzar la inclinación extrema del terreno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Suelo naturalmente inclinado en 12, mire. Entonces, ¿qué? Hago aquí una y hago esta escala. Lleno esto y mire la pendiente que llevo y aquí lo hago plano. Vuelvo, me subo a otra y hago lo mismo. Vuelvo, me subo a otra y hago lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que es demasiado empinado, pero yo estoy generando como unas especies de escaleras en el sitio. Y estas áreas las acondiciono para echar basura. Mire, entonces aquí está. Esta pendiente me queda suave, pendiente bien, a todo. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Construcción inestable en terrazas por causa de crecimiento vertical exagerado y el talud demasiado inclinado. Mire que qué hizo, ojo, también hizo aquí suelo, con esta situación hizo algo parecido acá, pero hizo un lleno que le dio una pendiente. Bueno, entonces aquí tuvo que haber hecho algo así. También pudo haber hecho un lleno. Ajá. La escala, aquí he hecho una escalita, aquí una escalita, así sucesivamente, manejar el terreno. O sea, no hacer taludes tan largos, no. Vaya partiéndole con una especie de bermitas, de bermas y bermas. Si esto es basura, lo voy teniendo así. ¿Qué pasa por acá? Por aquí puedo estar yo moviéndome fácilmente. Aquí recojo agua lixiviado, aquí lixiviado, y lo boto a los lados, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, el mismo terreno me va diciendo cómo yo, a medida que voy operando, me voy viendo yo acomodando, me voy acomodando, me voy yo acomodando. Por eso el operado, por eso el que es director de un relleno tiene una vasta experiencia en construcción de este tipo de cosas. No el que construye vías, construye un relleno. Se aprende, se va aprendiendo a medida que va construyendo. ¿Sí? O sea, nadie nació sabio en esto, sino que aprende de eso. Entonces, un buen constructor, un buen operador de un relleno sanitario podrá ser en un futuro muy buen diseñador. Quien se asoleó y se mojó la espalda operando un relleno se convierte en un excelente diseñador. Sí, casi que la experiencia de la ingeniería es así. Que la calle es muy dura y aprende y aprende y aprende porque usted está construyendo partiendo de un diseño. Entonces usted casi que le está diciendo este diseño tuvo esto y esto y estos problemas porque yo los viví en la obra. Si yo no he construido un relleno, yo no he operado un relleno, ¿cómo va a decir que voy a diseñar y que soy un experto? Esa es mi opinión. Otros dirán algo diferente. Ok. Entonces, mire que existen una serie de posibilidades de
mejorar para que las cosas terminen bien. ¿Okay? Selección del método. Entonces hay conformación original de relleno. Entonces eso tenía a partir del levantamiento fotográfico del sitio donde se construirá el relleno y es necesario elaborar el diseño y cálculos de la obra. A partir de planos en escalas definidas y curvas de nivel, es posible. Aquí dice curvas de nivel que estén separadas cada 5 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Entonces, inicialmente usted tiene el terreno, posiblemente aquí hay una chimenea de un relleno, me parece que es el de Dos Pinos, y aquí al frente había este terreno. Entonces, ¿qué pasa? Que es un terreno con una zona, con una pendiente suave, con una pendiente alta, con una pendiente suave, con una parte plana y una pendiente arriba. ¿Ya? Entonces, aquí hay un terreno que usted lo acondiciona, quitándole toda esa parte, hace la topografía en curvas de nivel cada 5 metros y la escala siquiera uno en 5000, y esa topografía usted la lleva a un plano en SIG, lo va en AutoCAD y comienza a acondicionar el sitio. Primero sabía que no existían todos esos sistemas de esa topografía, uno cogía ese plano de topografía, lo colocaba, había que tener una mesa gigante, una mesa para esas familias de 12 personas que tenían una mesa gigante para los almuerzos, y ahí tiraba esa sábana y sobre esa sábana tiraba un papel calcante y comenzaba a hacer perfiles horizontales y verticales para establecer pendientes. ¿Sí? Entonces, hacía toda la topografía inicialmente del terreno y tenía pendientes y todo eso, y después lo que iba a comenzar era hacer cortes. Voy a cortar hasta acá, ahí, eso es escala, con la regla triángulo y todo ese cuento. Ahora ya con AutoCAD se hace directamente el caso. Entonces, este es un terreno que ya lo debe estar utilizando la WPP en Los Pinos, allí lo creo. Esto es preparación de terreno, esto es un terreno preparado. Mire que aquí hicieron una gran celda y quedó toda esta zona de aquí arriba para yo irle ruñendo. Yo voy echando basura aquí, basura acá y voy quitándole tierra aquí, tierra acá. Entonces estoy haciendo como el gato. Entonces aquí echo la basura y con esta tierra tapo. Y así se decía que aquí hicieron una vía. Yo puedo estar metiendo los carros aquí por encima para vaciar cuando la basura está aquí por encima. En fin, muchas formas de preparar para operar, preparar para operar, preparar para operar. Esto es en Acerrí, en la época que estaba empezando. Hoy por hoy todo esto está lleno. Y aquí está el piso inferior que iban a cubrir. Aquí están preparando el sitio inferior. Mira que aquí hay llantas, aquí hay piedra bola y todo ese cuento, y aquí están los filtros debajo, y aquí está la tela geotextil. Mire que están cubriendo el talud, están trabajando por acá más arriba. Aquí pusieron toda esta celda aquí inferior para comenzar a trabajar esta celda. Mire que por aquí hay llantas y todo este cuento. Mire que esto está todo, ¿por qué está esto todo recubierto? Para que el agua lluvia no caiga. Se cae aquí, no se infiltre en el terreno, no se falsee, no haya derrumbes, ¿sí? Y por lo general los líquidos lisiviados se van sacando aquí. Por toda esta zona se va a sacar el líquido lisiviado, por aquí se saca el líquido lisiviado. En fin, toda esta zona debe tratar que todos estos líquidos no caigan a esta zona. Hay que sacarlos en vía natural. Entonces, mire una zona preparada en este caso. Esto es en Los Pinos igualmente. Aquí zona de trabajo de relleno. Aquí están tapando. Aquí están llenando con basura. Aquí está más bajo. Aquí es una cuestión superior. También tienen aquí el sitio para echar basura. Vienen trabajando de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. También igual en Los Pinos. Aquí mire que esta foto, esta es como la prolongación. Mire toda la zona que está preparada aquí. Todo esto fue llenado con basura. Y van viniendo por capa, de abajo para arriba, de abajo para arriba. Este es otro relleno también en escalas. Si por aquí ya están echando basura, por decir algo, aquí ya echaron, pues dejaron esta parte aquí con la vía para llenar este por acá, está vaciando basura por acá y están acondicionando este acá. Como esto lo puede estar llenando de basura, pero está completamente compactado, que cuando esto llegue a una altura superior, puede entrar por encima. Aquí están haciendo para ingresar por debajo. Mire el filtro de gases. Filtro de líquidos y de gases. Aquí en la pata del talud hay un filtro de gases, de líquidos, y sale acá a buscar la planta. Y
todo esto es material de cobertura. Vea que aquí aparentemente puede haber basura, hasta por cierto puede haber basura para este caso. Aquí están todos los filtros, vea. Mire la que es, ¿sí? A ciertas distancias se coloca el filtro de gases, que más adelante lo vemos. Entonces, forma de preparación del terreno. Aquí mire, una gran área ya cubierta con basura y tierra. Si aquí van a colocar más basura, lo dejan así. Pero si no van a colocar basura, se le echa zacate inmediatamente, una capa vegetal, y se echa. Voy a... Aquí ya terminamos esta parte y son las 8:58. Voy a empezar otro nuevo tema. Si usted me lo permite, ya se salió de la presentación. ¿Alguna pregunta hacia esto que acabamos de ver? Jóvenes. O sigo con la otra presentación. Les voy a compartir la otra presentación. Entonces, el tema que voy a seguir acá, que esta es una presentacióncita que estoy atrasadito, aquí debo haber empezado hoy. Es continuar lo que estamos allí viendo lo que estamos viendo. Método de disposición, vida útil de relleno, diseño de canales interceptores de agua y escorrentía, lisiviado y dimensiones de la celda diaria de operación y cálculo de la celda diaria. Entonces, voy a continuar con este tema, a ver hasta dónde llego hoy. Profe, Ok, me escucho. ¿usted nada más podría subir las presentaciones? Sí, ya la que tengo, la terminé, la subo, no se preocupen, ya la voy subiendo paulatinamente. Y les hago la recomendación que vayan ustedes guardando en su disco RAM, tanto si quieren las grabaciones y las presentaciones que se ven, porque hay veces se desaparece eso de Teams. Entonces voy a compartir ya toda la pantalla y vamos a ver estos temitas que faltan acá. Entonces, método de disposición. Conforme el terreno original y a partir del lamentamiento topográfico, perdón que no estoy aquí haciendo la cosa bien. Entonces hay que determinar la configuración inicial y final del sitio. Entonces, cuando yo haga diseño, yo digo, preparé el terreno para empezar el relleno. Entonces, el diseño de un relleno se hace hay gente que hace el relleno totalmente y después se comienzan a hacer por etapas. Vamos a establecer el diseño para 5 años para que en la construcción le den seguimiento a esto, ¿sí? Porque hay veces se entrega ese diseño global y comienzan a operar el relleno y comienza uno a decir, pero bueno, ¿y cómo opero esta primera fase? Porque yo no puedo acondicionar todo el terreno, yo acondiciono por partes. La idea es acondicionar el terreno, hay gente que acondiciona el terreno por un año, con el fin de no dejar zonas que le cortó terreno y no tengo forma de taparlo para que no le caiga agua lluvia. Entonces dejan el terreno original, que el terreno original de por sí tiene un dren natural. Entonces yo lo que estoy haciendo es tomando un área específica para un año, la voy a acondicionar, le quito todo lo que más pueda de infiltraciones, de agua superficial y todo ese cuento, y voy operando año por año. Y otros le dicen, vamos a operar a construir el relleno de 5 años y así sucesivamente. Es muy dado del diseñador y del operador del relleno, ¿sí? EVI diseña y construye. WPP, que es la otra empresa aquí, diseña, construye y opera. O sea, él hace todo en el relleno, ¿sí? Operar, construir, operar y administrar relleno sanitario da plata con todo respeto. 2.000 toneladas a 20.000 pesos tonelada, eso es un numerito bastante interesante, no me cabe en la cabeza. Con la proyección de esta distribución y considerando dichas condiciones topográficas, el estudio del suelo y la profundidad del nivel freático se adopta la disposición de las zonas a operarse. Entonces, mi terreno, mis condiciones de topografía, nivel freático, se define el método de disposición. Mire que cuando hicimos aquellos taludes es hacer llenos, lotes que vamos a llenar, que les vamos a cortar un pedazo para material de cobertura y me queda una zona plana y otra zona inclinada, ¿sí? Entonces la base del terreno yo lo tengo que hacer lo suficientemente plano para yo acomodar la basura
bien acomodada y comenzar a ver cuál es el talud que voy a hacer paulatinamente. Es importante señalar sobre el mapa obtenido por el levantamiento topográfico las zonas de operación, enumerándolas si es posible. Entonces, la primera zona es esta, la segunda es esta y así sucesivamente. Entonces, ¿qué métodos hay? Los llaman trinchera o zanja, o en otras palabras, hueco, utilizado en regiones planas. Guanacaste, zona sur, que son zonas muy planas, muy planas. Yo allí no encuentro terrenos con pendiente, ¿sí? No, a veces encuentro en Guanacaste algunas zonas ya hacia la montaña que tengo zonas planas y unas pequeñas montañitas. Son muy saludables porque yo hago un corte, llegué a una pequeña montaña y ahí es donde yo me quedo el almacén de material de cobertura. Mire que hay un material que no sirve, esa primer capa vegetal no sirve para yo volver a tapar basura. No se usa. Entonces, consiste en esas zonas planas, consiste en excavar periódicamente zanjas en donde los residuos se depositan, se acomodan dentro de la trinchera para compactarlos y cubrirlos nuevamente con la tierra excavada. Entonces, la tierra que excave, yo localizo un sitio, es decir, yo tengo que excavar aquí, ¿esa tierra me sirve? Cuando yo excavo, las condiciones son totalmente, hay que hacer el análisis total de suelo, de nivel freático, material de cobertura, en fin, todo eso lo tengo que hacer. Pero es la forma de operar el relleno, en zanja o trinchera, que requiere control de lluvias. Entonces hay que tener canales perimétricos encima del hueco de la zanja para que las aguas lluvias no me vayan allá, ¿sí? Se debe la construcción preferiblemente seguir las curvas de nivel para optimizar uso del terreno y planificar la excavación y facilitar la excavación. Dentro de los cálculos del espacio requerido para la construcción de zanjas, se debe vincular el factor de áreas adicionales que contemple la separación entre las zanjas y vías internas, entre otras. Si es un terreno plano, yo tengo que ir haciendo huecos, pero yo tengo que establecer cómo le voy a llegar con la basura. La basura tengo que depositarla lo más cerca posible de donde va a quedar definitivamente. Acarrear basura con equipo amarillo, una distancia grande, no es eficiente, ni económica, ni técnicamente. Método trinchera para la disposición final. Entonces, aquí en esta figurita, ¿sí? Visto por encima, yo lo que tengo acá es una excavación. Y le estoy dando también una inclinación al talud, no verticalmente, para que se me sostenga el talud, ¿sí? O sea, si yo hago una excavación vertical, me puede fallar, ¿sí? Si el terreno no tiene una buena cohesión, se derrumba. Entonces le hago una pendiente en todo el perímetro de la zanja para darle estabilidad. Y la profundidad me va a decirlo, me lo dice el nivel freático y todo ese cuento. Costa Rica, ¿qué tengo que hacer? Eso lo tengo que impermeabilizar con tela. Entonces, aquí también tengo que hacer un estudio de cómo voy a sacar de ese hueco los líquidos lixiviados, ¿sí? Porque yo tengo que tener los líquidos lixiviados en este caso. ¿Qué pasa? Que en la parte perimetral yo tengo que hacer como una especie de canal de aguas lluvias. ¿Sí? Hablan de 3 a 6 metros de ancho. La longitud, pues la que muestra el terreno, no hacer zanjas muy anchas, de 3 a 6 metros. Material de excavación y cobertura, vea, lo está acomodando aquí, ¿sí? ¿Qué le está diciendo? Que en esta longitud que es variable, usted va a ingresar con el carro aquí primero y va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando. Si el carro lo puede ingresar, es una cosa, entonces acondiciono. Si lo voy a volcar para que se mete acá, aquí internamente, si yo tengo un relleno mecanizado, pues aquí en la parte inferior tengo el equipo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que aquí echo basura por este lado y aquí tengo otro equipo para que me eche la tierra. Entonces, no debo colocar la tierra en todos los lados, no, yo tengo que dejar un sitio para ingresar, para ingresar, para ingresar, para ingresar, ¿sí? Aquí una foto diferente, entonces aquí está mostrando un poco cómo es la zanja.
ya un corte de la zanja. Entonces mire que la zanja posiblemente tiene este. Entonces aquí hay una pendiente y aquí está el filtro de gases, de líquidos, y aquí hay 2%. El terreno por naturaleza me tiene una pendiente en aquel sentido, entonces yo estoy por aquí colocando el sistema de tratamiento. ¿Ya? Entonces aquí está este caso. Tengo la tierra en este lado, aquí por acá tengo un canal, pongo a poner un canal acá, tengo la tierra acá, aquí tengo el ingreso de los vehículos, entonces voy a operar. ¿Sí? A medida que el relleno va subiendo en la altura y la longitud, pues yo estoy colocando en esta longitud las diferentes chimeneas de gases. ¿Ya? Como lo vieron por allá en alguna cosa. Dependiendo de este ancho de 6 metros, yo puedo tener una chimenea a mitad, a unas longitudes XXXX. También a veces lo que hacen es que como este filtro está construido en una base, yo por acá subo, le conecto un filtro de gases acá, para conectar todo el terreno, incluido los gases que se generen en el líquido, y lo construyo acá en este caso. Pero son decisiones a tomar en el sitio. Y esto es relativamente fácil. El movimiento de tierra no es tan... Aquí no estoy hablando de taludes, no estoy hablando de esas cosas, sino estoy hablando de un talud aquí, laterales de la zanja, básicamente. Alturas, 2, 3 metros, 2, 3 metros. Entonces, no son demasiadamente profundos, pero es una posibilidad. O sea, para un municipio pequeño, en una zona plana, es un sistema bastante fácil de realizar. ¿Ya? Pero hay que tener ganas. Y como a veces los alcaldes nunca tienen ganas, entonces ellos prefieren contratar para que les cobren bien caro. Bueno, eso es el latín. Hay otro volumen. Entonces, ¿cómo el tema del volumen? Conocer el volumen de la zanja o trinchera. Es indispensable establecer la vida útil a partir del año que se pretenda operarse sobre el área del terreno y se proyecta construir. Hay la ecuación siguiente. Entonces uno, ¿cómo calcula el volumen de la zanja? ¿Cómo la calcula? Tengo estos datos, tengo esta ecuación. Tengo volumen de la zanja, metros cúbicos. Tengo un tiempo de vida útil. Tengo una cantidad de residuos recolectados día. Tengo el factor de material de cobertura y tengo la densidad que voy a tener allí. ¿Sí? Entonces yo voy a tener todos estos daticos, el volumen de la zanja, debo de tener el tiempo. Ah, que le voy a tirar 60 días. Ah, voy a hacer una zanja para 60 días, 2 meses. Entonces, ¿cuál es el cantidad de residuos recolectados? Ya los dije, ya me los dijeron. ¿Cuál es el factor? Eso es 20%, es 25%. Entonces, aquí se coloca el factor. Y la densidad, ¿cuál es la densidad de la basura en el relleno? Entonces tengo el volumen de la zanja. Volumen. ¿Cómo sigue el problema? A ver, ¿ustedes qué me dirían? Tengo el volumen. Ya tengo que diseñar la zanja. ¿De qué área es? Entonces, ¿de qué longitud? ¿De qué ancho? ¿Y de qué altura? Mire que aquí estoy diciendo, en esos 60 días, todo esto me genera que necesito un hueco de tanto volumen. Esa es la realidad. Dimensiones de la zanja. Ya les dije la situación. Entonces, ya tengo el volumen. El ancho está de acuerdo al frente de trabajo y la altura, condicionada a la profundidad del nivel freático, tipo de suelo y del equipo que voy a usar y costos de excavación. Entonces, ¿qué pasa? Dice acá, L, largo o longitud de la zanja. Volumen de la zanja sobre el ancho de la zanja y la altura de la zanja. Estos datos es según terreno. ¿Sí? Entonces, volumen sobre el ancho y la altura, que es área superficial. Aquí eso sería un área superficial. Me da el largo. Este ancho
yo lo defino en el terreno según el diseño, según el terreno, y esta altura también la defino, según lo que voy a tener, cuánto es lo que puedo excavar sin afectar el nivel freático. Y obtengo L para ese volumen. Pues ya tengo diseñada la zanja, tengo la longitud, las dimensiones y todo eso, y ya comienzo a hacerle las obras de infraestructura, preparar el terreno, colocar la gela geotextil, colocar el filtro de gases, establecer la programación de los filtros de gases y el lixiviado, el sitio donde voy a tener la plantica de tratamiento de aguas residuales, y vamos para adelante. Y el material de cobertura con el estudio de suelo me dijo que sí me sirve, entonces yo lo que hago es botar todo el material vegetal o ese vegetal lo pongo en un sitio adecuado y me queda el material de cobertura. Tiempo en la maquinaria. ¿Cuánto? Esa zanja la voy a hacer manual o la voy a hacer con un equipo. Entonces dice aquí tiempo de maquinaria. Entonces el tiempo de maquinaria para la excavación de la zanja en días. Entonces es el volumen de la zanja, ¿sí? Por sobre el rendimiento. La máquina, ¿cómo funciona? La máquina funciona que excava tantos metros cúbicos por hora, por una jornada de trabajo diario. Entonces, ¿cuántas horas? Para yo establecer en cuántos días se hace la zanja. Tiempo para hacer la excavación. Volumen, que me lo calculé. ¿Cuál es el rendimiento del aparato que contraté? Y segundo, ¿cuál es la jornada por día de ese aparato? 8 horas, 10 horas. Yo tengo que esa celda, esa zanja me la hacen en tantos días. Entonces la primera me la hicieron en 15 días. Entonces ya sé que la segunda, que la tengo debidamente localizada, la mando a hacer faltando. Voy a cubrir esta celda en 60 días, o sea que a los 45 días yo creo que yo debo estar empezando a hacer la otra celda. Y así sucesivamente. Entonces, es un sistema para pequeños volúmenes, ¿sí? Y que haya área suficiente. Dígame la hora, no me vayan a dejar que yo no tengo reloj, que aquí la tengo. Me faltan 5 minutos. Vida útil. Lo que respecta a la zanja, una vez calculado el volumen, suponemos un factor de áreas adicionales, separación entre las zanjas, exacto, todo ese cuento. Luego el sistema, el número de zanjas que puedo excavar. Entonces yo tengo el terreno, cuántas zanjas puedo excavar. Entonces dice N. Entonces me dice que N es el número de zanjas. N, el número de zanjas. Área total del terreno. Factor de áreas adicionales y el área de una zanja, que ya la tengo. Y aquí tengo áreas adicionales de este caso. ¿Sí? Entonces puedo decir cuántas zanjas puedo meter en ese terreno. Vida útil se estará dando la siguiente ecuación. Entonces la vida útil se da como tiempo de servicio de la zanja en días y el número de años dividido en 365 me da la vida útil del terreno en años. ¿Sí? En ese caso. Mire que para el otro sistema que lo está haciendo año a año es diferente. Aquí en zanja lo puedo hacer más familiar. Ya después hay una combinación de área y trinchera. Vamos a dejar ahí. ¿Sí? Entonces voy a dejar acá en este caso para que descansemos y seguimos para adelante. Juventudes, ¿algún comentario que tengan al respecto?